Buenas tardes, nosotros somos del Centro de Estudios Superiores CTM Justo Sierra O'Reilly en la licenciatura en Derecho. La materia es Derecho Marítimo, Proyecto Integrador Ordinario. El docente y muy querido nuestro maestro David Alfredo González Collí. Los integrantes del equipo somos Cabrera Magaña, Pamela Estefanía, Zip López, Laisa Berenice, Puch Terraza, Eric Axel y su servidor Martín Estrada, Raúl Uriel. La fecha de entrega es para el 4 de enero del 2021 y del quinto semestre del grupo C. Empezaremos con nuestra compañera Pamela Estefanía, que nos va a hablar sobre los espacios marítimos. Te dejo contigo, Pamela. Yo les voy a hablar acerca de los espacios marítimos. La zona marítima de jurisdicción en México tiene su fundamento según la Ley Federal de Mar de 1986, en donde se incluye el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. En cuanto al mar territorial de México, constituye la franja de mar adyacente a las costas nacionales, ya sea continentales o insulares. Su anchura es de 12 millas náuticas, medidas a partir de la línea base. Por otro lado, se encuentra la zona contigua de México, que es una zona adyacente al mar territorial que se extiende hasta 24 millas náuticas. Por último, tenemos la zona económica exclusiva de México, que es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este. Comprende la franja de mar que se mide desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia máxima de 200 millas náuticas. En esta zona se ejercen derechos de soberanía, ya sea para fines de exploración o explotación económica. Esto quiere decir que es una zona en donde los barcos mexicanos pueden circular libremente con fines de transporte o para aprovechar sus recursos naturales. En cuanto a las categorías de los espacios marítimos, sabemos que son cuatro. El espacio marítimo acuático, el espacio marítimo aéreo, el espacio marítimo terrestre y el espacio marítimo buque. En cuanto al marítimo acuático, están comprendidos las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. En cuanto al marítimo aéreo, tiene una jurisdicción que está comprendida desde las aguas interiores hasta la zona económica exclusiva. Después está el espacio marítimo terrestre, en donde la jurisdicción va comprendida desde los mares territoriales hasta la zona económica exclusiva. Y por último, pero no menos importante, está el espacio marítimo buque, que este ejerce su jurisdicción ya sea desde que se suscite alguna muerte dentro del buque, se propicie algún accidente, alguien deje algún testamento, hasta el nacimiento de una persona dentro del buque, ya que es considerado una extensión del territorio nacional. Por mi parte es todo, les dejo con mi compañero Raúl. Bueno, pues nosotros seguiremos con lo que son los contratos marítimos. Los contratos marítimos nos menciona que partes se refieren a nombres de pólizas, ¿no? Tipo internacionalmente reconocidas y acertadas. Se entenderá que el contrato celebrado corresponde al clausulado de dichas pólizas, por lo que tal y como se conozcan en el ámbito internacional, salvo que en parte de dicho clausulado se hubiera modificado mediante un convenio por correspondencia de cualquier medio de transmisión de datos. También es cruzada entre las partes y se entenderá que dichas pólizas fueron modificadas en los términos de la referida correspondencia. Los tipos de contratos marítimos se consideran contratos de utilización de embarcaciones. Las partes que se refieren a nombres de pólizas tipo internacionalmente reconocidas y aceptadas, se entenderá que el contrato celebrado corresponde al clausulado, ¿no? De dichas pólizas tal y como se conozcan en el ámbito internacional, salvo que parte de dicho clausulado se hubiera modificado mediante un convenio
o por correspondencia, de cualquier medio de transmisión de datos, cruzada entre las partes, y se entenderá que dichas pólizas fueron modificadas en los términos de la referida correspondencia, ¿no? También tenemos lo que es el contrato de arrendamiento a casco desnudo. Este nos menciona que el arrendador está obligado a poner por un tiempo un determinado a disposición del arrendatario una embarcación determinada en estado de navegabilidad, sin armamento y sin tripulación, a cambio de pago, por lo que a cambio del pago de una renta. Para esos efectos de esta ley, el contrato de arrendamiento y el contrato de fletamento a casco desnudo serán considerados un sinónimo y una regulación, y su regulación será la misma. También podemos mencionar que en el tercer contrato de fletamentos, el fletante está obligado a poner una embarcación en estado de navegabilidad a disposición de un fletador, quien a su vez deberá también realizar el pago de un flete. En el contrato de transporte marítimo de mercancías, nos menciona que el naviero o el operador se obligan ante el embarcador o cargador mediante el pago de un flete a trasladar la mercancía de un punto a otro y entregarla a su destinatario o consignatario. También nos menciona que, por ejemplo, el contrato de transporte marítimo de pasajeros, que esta es la número 5, nos dice que el naviero o el operador está obligado a transportar en un trayecto previamente definido a un pasajero previo pago de un pasaje. Pues un gran ejemplo sería, no sé, los ferries o de Cozumel o un crucero, ¿no? También nos dice que ese es el contrato que debe constar en un boleto, mismo que será el portador o nominativo. Los contratos de remolque transporte nos menciona que el transporte regula la operación del traslador por agua, una embarcación o otro objeto de un lugar a otro, bajo la dirección del capitán de la embarcación remolcadora, mediante el suministro por esta de toda o parte de la fuerza de tracción, perdón. Por ese momento es todo con los contratos marítimos, y les dejo con mi compañera Laisa Berenice. A mí me tocó hablar sobre el tema de la educación marina mercante, que se encuentra estipulada en el artículo 31 de la Ley de Navegación, en donde nos dice que la educación náutica es de interés público, por lo que la Secretaría organizará e impartirá la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante. Esto se hará por medio de planes y programas de estudio que van a estar registrados ante la Secretaría de Educación Pública, donde nos dice que un requisito es que deberá de contar con un buque escuela con la tecnología necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos. Nos dice que las instituciones educativas de estudios superiores que autorice la Secretaría y la de Educación Pública podrán ofrecer estudios de posgrado a las oficiales de la Marina Mercante. Y esto va a ser de conformidad con la Ley General de Educación, para lo cual deben de contar con los bienes muebles, así como los equipos y sistemas adecuados para la enseñanza práctica, y lo mismo que lo anterior es que deben de contar con planes y programas de estudios que ambas secretarías determinen. E igual el personal que imparta esta formación deberá contar con un registro ante la Secretaría, así como cumplir los requisitos establecidos en los tratados internacionales. Igual está estipulado en el artículo 32 que los planes y programas de estudio para la formación y capacitación de los diversos niveles de profesionales y subalternos de las tripulaciones de las embarcaciones y artefactos navales mexicanos deben ser autorizados por la Secretaría de acuerdo con el desarrollo y la necesidad de la Marina Mercante Mexicana. Y cuando se integran estos planes y programas, se valoran las opiniones de los propietarios, navieros
colegios marinos y demás entidades vinculadas al sector marítimo. Nos dice que esta secretaría coadyuvará con la Autoridad de Marina de Pesca al desarrollo de planes y programas de capacitación acordes con la actividad del sector. En la integración de estos deben de valorar las opiniones de las asociaciones sectoriales, los centros de investigación pesquera y las demás entidades vinculadas. Y nos dice que los documentos que establece el convenio que establece el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar y los demás tratados internacionales serán expedidos por la Secretaría de conformidad con el reglamento respectivo. Además de que a quienes obtengan los títulos de piloto naval y maquinista naval, en los términos del reglamento correspondiente, la Secretaría les expedirá conjuntamente los títulos de ingeniero geógrafo e hidrógrafo, y respectivamente. Eso sería todo por mi parte, lo dejo con mi compañero Eli. Pues seguimos ahora con seguro marítimo, proseguiremos a mencionar unos puntos importantes del seguro marítimo, ¿no? ¿Qué podemos decir del seguro marítimo? Pues podemos mencionar que es un instrumento, ¿no? Como está puesto en la diapositiva, desde ya un tiempo dice que se viene utilizando en el transporte del mar, por lo cual el objeto de esto es que tanto como el armador, el comprador y el vendedor de mercancías pueden libremente transportar lo que se venga en gana sin temor de que suceda algún accidente y tengan una pérdida total. Con el seguro, por lo menos, recuperar alguna parte para no tener una pérdida tan grande, ¿no? O sea, un porcentaje de lo que haya sucedido en algún accidente o algo, pues pueden recuperar alguna parte, ¿no? Dice, ¿qué es lo que hace el seguro marítimo? Pues el seguro marítimo, como bien lo dice, es un seguro. Dice que cuando entra en vigor, desde el momento en que los bienes o la mercancía queda a cargo, ¿no? De los porteadores para su transporte, continúa durante el curso normal de su viaje y termina con la descarga, ¿no? De los mismos sobre los muelles en el puerto de destino o del depósito del vendedor al depósito del comprador, salvo una modalidad de compra distinta. Esto vendría siendo al momento, ¿no? En donde se puede hacer uso del seguro marítimo en caso de que suceda algún accidente o se deteriore. Mayormente, pues podemos ver accidentes, ¿no? De los buques. Un gran ejemplo, ¿no? Que suena chistoso, el Titanic. Dice, también que establece un contrato de seguro marítimo. Nos menciona que los contratos de transporte establecen las condiciones de los Incoterms, como vimos en semestres anteriores en la materia de derecho aduanero. Y es que en las mercancías que van a viajar y las obligaciones de cada una de las partes, entre ellas quién debe controlar, ¿no? El seguro y quién es el beneficiario del mismo, al asegurado en cada momento. A título de ejemplo, dice, si las mercancías viajan en condiciones C y F, el seguro deberá ser contratado por el vendedor, aunque el asegurado será el comprador desde que la carga se haya despachado, mientras que si lo hacen en condiciones F o B, será el comprador quien deberá contratar el seguro. Dice, cualquier expendedor o importador de mercancías debe asumir la necesidad de que estos viajes asegurados, puesto que la responsabilidad legal de la naviera queda limitada a 800 euros por contenedor y no necesariamente siempre resultará responsable. Nos menciona, hay una parte donde dice que muchas veces los contratos de seguro marítimo, más bien, no es cubrir el 100% del producto, ¿no? Pero en muchas ocasiones, algunas compañías o algo así,
contratan varios seguros para, para que se junte entre varios seguros el 100%. O bueno, no llega al 100%, si llega un 80%, o más o menos llegando a ese monto para que no tengan una pérdida significativa al momento de algún accidente, ¿no? También nos dice que cabe recalcar que contar, es lo que les digo, es la opción que podríamos hacer para que nuestra mercancía no tenga pérdidas al 100% y al menos en caso de que algún accidente se pueda recuperar algún porcentaje de los bienes en algún hundimiento o simplemente que haya tenido alguna falla con la grúa y haya deteriorado el material, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Les dejo con mi compañero Eddie Haxel. Y para terminar nuestro proyecto, yo les voy a hablar sobre el derecho marítimo laboral. El derecho marítimo laboral se enfoca en lo dispuesto en los artículos 187 al 214 de la Ley Federal del Trabajo sobre los trabajadores de los buques. Nos dice que los sujetos a quienes se debe aplicar estas disposiciones laborales se enfoca a lo que son los trabajadores en calidad de mexicanos por nacimiento con pleno goce de sus derechos a bordo de buques, ya sea de cualquier clase, y que ostenten una bandera mexicana. Por ejemplo, serían los capitanes, oficiales, sobrecargos, dragadores, los que sean considerados por la ley y todas las personas que desempeñen a bordo un trabajo por cuenta del armador, naviero o fletador. Siempre será constar por escrito y lo primordial que debe estipularse son las actividades que se van a realizar. El trabajador, durante esa relación que exista, que se señale el pago que deberá recibir por el trabajo hecho y sus derechos y obligaciones del trabajador, tanto como el del patrón, que también tiene sus obligaciones. Y señalar las causas de suspensión de la relación del trabajo, la rescisión y lo que está estipulado en el artículo 208 de la Ley Federal del Trabajo y las causas de terminación del mismo del trabajo. Y para que ese contrato tenga validez, debe estar firmada por ambas partes, por el patrón y por el trabajador. Y es de vital necesidad que se cumplan todo esto estipulado en los artículos del 187 al 214 para que pueda haber una buena relación laboral. Y los requisitos esenciales que debe tener el contrato, el escrito, puedes quemar el dispositivo. Aquí se mencionan algunos que son como que haya un lugar y una fecha para su celebración, que se estipula el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, el estado civil y el domicilio de ambas partes, que se mencione el buque o buques a bordo de los cuales se prestarán los servicios. Si será el contrato por un tiempo determinado, indeterminado, por un viaje o por viajes, especificar el servicio que se prestará y las horas de trabajo, o sea, las jornadas que no pueden exceder más de 8 horas diarias, el monto de los salarios, el alojamiento y los alimentos que se suministrarán al trabajador, el periodo anual de vacaciones que es obligatorio y que tiene que ser en tierra, no se puede dar las vacaciones al trabajador en la mar porque no está estipulado. Y los derechos y obligaciones del trabajador, que los debe tener en cuenta, los debe saber y es muy importante que los pueda cumplir. Y el porcentaje que percibirán los trabajadores cuando se trate de dar salvamento a otro buque. Y mi tema es todo y les dejo con mi compañero Raúl, que va a dar la conclusión.
Bueno, pues a razón de estos 5 temas que tratamos, que son los que vimos a lo largo pues, del parcial, del semestre, nos queda más que pues, dar las gracias por las clases que han sido impartidas, que a pesar de haber tenido una pandemia, pues se nos hizo llegar, ¿no? Y eso sería todo por nuestra parte y espero que sea de su agrado. Muchas gracias.